¿Dónde quedamos exactamente de final de la persona? ¿Qué fue lo último que dije? El Estado popular va a tener su máxima expresión en la primera presidencia del Perú. Llegamos hasta el 43. Vamos en la etapa del 43 al 75. Está bien, no llegamos a profundizar el Estado popular. El no populista no. Bueno, retomamos la idea también. Recordemos que estamos todavía con el texto de Tarcus, a ver si lo terminamos y empezamos con el otro texto del final. Que destacamos de este texto fundamentalmente, perdón por la segunda clase, me gusta el aula y la luz. Hay demasiada luz para el aula es muy chica, no puedo caminar, es una obra. Así que hace rato quería apagar la luz y por mí la apago directamente. El horario necesitaba un poco de paz y de tranquilidad, y la luz está terrible. Además que esta luz me parece espantosa, porque es una luz de hospital, es una luz básicamente enfermiza, ¿no? Algún plan Bueno, retomamos. Destacamos entonces el texto de Tarcus dos objetivos. Retomo lo último que dije rápidamente para reconstruir ahí el debate en materia de contenido. Dijimos que el texto de Tarcus tiene como objetivo, por un lado, desarrollar la clasificación de modelos de Estado y por otro lado, dar cuenta de la crisis del Estado populista. Lo que destacamos es que Tarcus va a dar cuenta de la existencia de tres grandes ciclos de la Argentina moderna, que lo describimos en el pizarrón ya en diversas oportunidades. Primer ciclo 1880-1930, segundo 1930-76, tercero 1976-90. En ese contexto dijimos nosotros que íbamos a actualizar estos ciclos históricos porque el autor lo señala textualmente en la primera página, que propone un conjunto de lineamientos y un marco histórico para dar cuenta de la crisis del Estado populista y el surgimiento de una nueva forma de dominación estatal que va a ser el todo esto lo vimos, etc. Esta es la cuestión. Y empezamos a analizar cada uno de los ciclos. El primer ciclo de la Argentina moderna es un ciclo que dijimos que abarca un periodo de 50 años, 1880 a 1930. Es un ciclo que, consecuentemente, va a definir un modelo de Estado, que es el Estado liberal oligárquico, que es la primera expresión de Estado de la República Argentina. Este modelo de Estado está hablando básicamente de un modelo de país. Fíjense que este modelo de Estado liberal oligárquico, lo que habíamos destacado fundamentalmente, que es un Estado que se genera en la Argentina producto de, uno se lo tiene que caracterizar de dos hechos extraordinarios, un hecho económico y otro hecho político, ¿no? El hecho económico es que hay una clase dominante sobre el resto, que es una clase agrícola ganadera, una clase terrateniente, que posee las tierras. Vamos a hablar con ese objeto de estudio, pero básicamente un conjunto de familias históricas y tradicionales, producto de la conquista del desierto y de lo que es la distribución de tierras conquistadas por el Estado, asumieron un control realmente exhaustivo del poder de las tierras. Muy pocas familias tienen grandes ocupaciones territoriales. Ahora, esta clase que va a ser una clase oligárquica va a tener la capacidad de generar un modelo económico, porque a partir de este suelo y también producto de la complementación del clima, se empieza a generar este modelo agroexportador. Un modelo agroexportador muy sencillo, porque eso no tiene que decir, más allá de la matriz del modelo, el modelo agroexportador está basado en dos variables. Las dos variables son básicamente, eso tiene que decir qué es el modelo agroexportador. Es por un lado vaca y por otro lado trigo. Es decir, la combinación de las vacas y el trigo, que es materia prima, es lo que permite exportar y generar una riqueza en relación al excedente. Ahora, esto es parte de lo que es la división internacional de trabajo. El Reino Unido, que es el país que de alguna manera está desarrollando el sistema comercial internacional, tiene una hegemonía en el concepto del proceso de industrialización, producto de la revolución industrial. Es decir, hay países centrales que generan un proceso de industrialización. Y hay otros países como el nuestro que tenemos industrias artificiales, ¿no? Industrias artificiales que basan básicamente la generación de materia prima. Nosotros no tenemos la capacidad, por más que nosotros desarrollemos la misma media que se está desarrollando en el Reino Unido nos decía en ese contexto histórico, no, yo quiero vaca y trigo, no me hagan la misma media porque yo la hago más barata y de mejor calidad. Y así se constituyó un modelo, una clase predominando sobre el resto. Y la mayoría de la población excluida del sistema político y social. Ahora, este es el factor económico determinante. Este factor económico, para poder generar la riqueza, tuvo como característica importante la existencia de un factor político, y este factor político va a estar de alguna manera consensuado en la construcción de un modelo de Estado. El Estado va a ser cautivo de esta clase económica, eso es lo que habíamos dicho.
porque esta clase económica necesita de un desarrollo institucional para poder desarrollar su excedente en el comercio internacional. Este modelo de Estado, liberal oligárquico, tiene una clase predominante, tiene un modelo de Estado predominante y un conjunto de exclusión social también. Hay una persona referencial, si uno tiene que decir quién es el hombre de estos 50 años en el sistema político argentino, en el sistema institucional argentino, es indudable. El hombre se llama el general Julio Argentino Roca. El general Roca es el referente de los 50 años de constitución de este modelo histórico. Esta primera etapa tiene como referente al general Roca. Este modelo de Estado estuvo atravesado por la primera gran crisis financiera de la economía internacional de 1920. Después empezamos a desarrollar lo que es toda la etapa de expansión entre la recesión y la industrialización y que nuestro país opta por la industrialización. No, eso lo digo yo, ¿no? Ok. Entramos en el segundo periodo, que es 1930 a 1976. Este segundo periodo, ahí lo digo rápidamente, debido a la crisis. La crisis de 1929 lo que trajo es, fíjense que la gran debilidad de esta clase oligárquica y de este modelo agroexportador era que el modelo económico dependía de un factor externo. Es decir, hay una crisis en el escenario internacional, repercute inmediatamente en una crisis en el mercado interno. O sea, la crisis financiera de 1929 termina impactando en el mercado interno. Hay una caída por un lado del precio de las materias primas y por otro lado hay un agotamiento de lo que es la frontera agrícola. No hay una extensión ilimitada para producir. Entonces tenemos caída de precios y agotamiento de la frontera agrícola. En ese contexto hay un replanteo de hacia dónde va la República Argentina, hacia dónde va la República Argentina, porque ya el valor de las materias primas es distinto en relación a la posibilidad de ganancia. Una opción es la recesión tiene una postura a largo plazo vinculada con el Reino Unido, esperamos que la coyuntura internacional reacomode las variables y volvemos a pactar con el socio histórico que es el Reino Unido, que es lo que sostenía esta oligarquía terrateniente, y por otro lado aparece la alternativa vinculada a la industrialización, ¿no? Es una alternativa a corto plazo y que está hablando de un nuevo modelo de Estado. Nuestro país opta por la industrialización. Del 30 al 32 dijimos que tenemos un Estado burocrático autoritario, del 32 al 43 la década infame y nos quedamos ahí, 1943, ¿no? Nos quedamos en el año 1943. Rápidamente ahí un par de cuestiones. El dato puntual es, habíamos destacado, ¿no? Porque es un tema que menciona Tarkus, es importante por lo menos resaltarlo. Dijimos que Tarkus en 1933 básicamente se produce la crisis final, ¿no? Del Estado liberal oligárquico. Eso lo dijimos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Lo del 33? Ok, porque esta década tiene ahí una serie de datos para volver a recordar. 30 y 32, primera dictadura, ¿no? 33, en el marco de la presidencia del general Justo, aparece básicamente la finalización de lo que es el Estado liberal oligárquico, porque aparece un rol distinto del Estado, ¿no? El Estado cumple un rol anticrisis. Y después lo que tenemos es una continuidad de este Estado intervencionista en lo económico y en lo financiero. Ahora, el punto de inflexión acá está dado, sale fundamentalmente en 1943. Es importante destacar esta fecha. Entre el 4 de junio de 1943 y el 4 de junio de 1946, el 4 de junio del 43 y el 4 de junio del 46, se van a generar las condiciones para el surgimiento del Estado populista, también denominado nacional socialista popular. Son 3 años claves, en la historia argentina, ¿no? El 43 y el 46. El primer dato para mencionar es que tenemos que el 4 de junio del 43 se produce el segundo golpe de Estado en la historia argentina contemporánea, ¿no? Básicamente hay un golpe de Estado producido el 4 de junio del 43, donde el general Arturo Rawson derroca al doctor Castillo. Segundo golpe de Estado. Tenemos el del 30 y ahora tenemos el del 43. El general Rawson derroca al doctor Castillo.
Y estos 3 años de dictadura, entre el 43 y el 46, van a ser gobernados por 3 mandatarios. Nuestro país tiene 3 presidentes, ¿no? 3 jefes de Estado. Tenemos 3 presidentes que los destaco porque hay un personaje clave en toda esta historia, que va a cumplir un rol indirecto que va a impactar en toda la evolución de la historia política nacional. Fíjense los 3 presidentes que hay entre el 43 y el 43. El primero es el general Arturo Ramos. Más allá de la bibliografía, que ahora vamos a profundizar, hay un dato ahí que es cuánto tiempo fue presidente el doctor Arturo Rawson, que es un dato de color, lógicamente. Pero tomando distintas bibliografías, tenemos que el general Rawson fue presidente de la Nación Argentina entre 24 y 36 horas. Entre 24 y 36 horas, ¿no? Después tenemos el segundo presidente en este periodo, que lo va a reemplazar el general Rawson, es el general Pedro Pablo Ramírez. Pedro Pablo Ramírez. Y el tercer presidente, un personaje clave en la historia, es el general Edelmiro Farrell. Edelmiro Farrell. El general Edelmiro Farrell. 3 presidentes. Rawson gobierna un día, si quieren, el general Pedro Pablo Ramírez un año, y el general Farrell 2 años. Rawson un día, Ramírez un año y Farrell 2 años. Es decir, de estos 3 jefes de Estado, el que ejerció la primera magistratura en mayor cantidad de tiempo fue el general Farrell. La presidencia del general Farrell es determinante, de manera indirecta, en todo lo que va a constituir la evolución política nacional. ¿Por qué? Farrell fue presidente de la Nación Argentina entre 1944 y 1946. Entre el 5 de junio del 44 y el 4 de junio del 46. Farrell fue presidente de nuestro país entre 1944 y 1946. El dato extraordinario. El dato extraordinario que en estos 2 años, y no hay antecedente, pero no hay antecedente contemporáneo de la evolución de los sistemas políticos democráticos, solo comparable con el Imperio Romano, lo que va a suceder acá, no hay antecedente porque en 2 años una persona va a ascender de manera extraordinaria en el sistema político nacional, pero no hay antecedentes en la historia. Una persona, que lógicamente se llama Juan Perón, que ocupa el primer rango de oficial superior, que es coronel del ejército. Juan Perón, siendo coronel del ejército, era uno de los 348 coroneles que tenía la República Argentina. Uno de los 348 coroneles. Juan Domingo Perón, en estos 2 años, va a ocupar los siguientes cargos. En primer lugar, director de Trabajo y Previsión Social. En segundo lugar, secretario de Trabajo y Previsión Social. En tercer lugar, ministro de Guerra. Hay una nota al pie clave. El Poder Ejecutivo, si uno tiene que analizarlo institucionalmente, dentro de la diversidad de cargos, hay uno que es el cargo más importante. Hay uno que es claramente el cargo o el lugar institucional más importante. ¿Y cuál es el Ministerio de Guerra? Porque en este contexto, a mediados del siglo XX, quien define el factor político y quien define el factor económico es el factor militar. El factor militar es determinante. ¿Y quién ocupa el máximo ministerio? Juan Perón. Reitero, director de Trabajo y Previsión Social, secretario de Trabajo y Previsión Social, ministro de Guerra, presidente del Consejo de Posguerra, presidente del Consejo de Posguerra. Y finalmente, vicepresidente de la Nación. En 2 años hay un ascenso realmente extraordinario, de una persona llamada Juan Domingo Perón, básicamente por un conjunto de variables, pero hay una que realmente es importante destacar, y tiene que ver por la relación de amistad que tiene Juan Perón con el general Farrell. Juan Perón tiene una relación de amistad con el general Farrell, y esa relación de amistad es la que posibilita el desenvolvimiento del sistema político institucional. Ahora bien, el general Farrell es presidente de la Nación entre el 44 y el 46. Nuestro país tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema de política interior entre el 44 y el 46? Es un problema que es la coyuntura internacional. Es decir, el mundo vive la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial.
y en el marco de la presidencia del general Farrell, todavía nuestro país no le había declarado la guerra al Tercer Reich al Imperio de Japón. Disculpame. Es hermoso, este tipo es hermoso. Lo banco mucho. Perdón, por la producción. Salió la compañera y hace rato que tenía ganas de tomar café. Y aproveché la circunstancia y le pedí la gentileza. Porque la vi que salió con la billetera y dije, más allá de ir a los lugares que quiere ir en su vida en este momento y no volver nunca más, dije, había algún vínculo entre la billetera y lo que podía ocurrir. Recibí simplemente esa hipótesis dentro de eso. Bueno, ese fue, de hecho no recordaba el nombre, que la vi un par de veces a la compañera, te pregunté el nombre, pero llamarla de alguna manera extraña también es en Florencia, Bueno, retomamos entonces, ¿no? Entre el 44 y el 46, lo que veníamos desarrollando, que tenemos al presidente general Farrell, posibilita el ascenso extraordinario de Coronel Perón. Un dato clave es que nuestro país tiene un gran problema, el gran problema es el que están viviendo las naciones del mundo, es que hay un conflicto internacional en la Segunda Guerra Mundial. Y el gran problema tiene que ver en que nuestro país, como les estaba diciendo en el momento que me iba yendo, que nuestro país no le declaró todavía la guerra al Tercer Reich al Imperio de Japón. Es decir, nuestro país todavía se mantiene en una posición neutral. Y este no es un dato menor, porque más allá del posicionamiento político de neutralidad, nuestro país estaba teniendo presiones de Estados Unidos y empezó a recibir sanciones económicas. Fue el único país de las tres Américas que no le declaró la guerra al Tercer Reich. La guerra empezó en el 39. Estamos llegando al 44 y todavía no le declaró la guerra a la República Argentina al Tercer Reich. Entonces, hay una gran tensión sobre esta cuestión. Esa tensión o esa problemática instalada del posicionamiento de Argentina en virtud del segundo conflicto bélico internacional es el que le posibilita el ascenso extraordinario de Juan Domingo Perón. Es decir, la mayoría de los generales está en otra cuestión, vinculada con lo que es el reordenamiento internacional de la nación luego de la finalizada la Segunda Guerra Mundial, y de repente aparece Perón asumiendo diferentes cargos. Ahora bien, ¿cuál es el dato? De todos los cargos que ocupa Perón, Perón siempre destaca uno. El cargo más importante no fue haber sido vicepresidente de la Nación ni ministro de Guerra, sino que el cargo más importante fue haber sido secretario de Trabajo y Previsión Social. Perón dice textualmente que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a crear un nuevo modelo de Estado. Y ese modelo de Estado va a ser el Estado Nacional Social o Popular. Es clave, reitero, la acción desarrollada por Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que posibilita, según propias palabras de él, el surgimiento de un nuevo modelo de Estado. Por varias cuestiones ya vamos a empezar a analizar este modelo de Estado, ¿no? Perón siempre lo decía, entre el 43 y el 46, básicamente entre el 44 y el 46, hago una nota al pie por una limitación temporal, que no lo voy a profundizar, porque es un hecho objetivo, es un hecho concreto. Si Perón fue uno de los participantes de un grupo histórico, que fue el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, el Grupo de Orden y de Reunificación, que llevó a cabo el derrocamiento del doctor Castillo en el 41. ¿No? Esto es un hecho indiscutible, porque de hecho es un hecho reconocido. Perón formó parte del GO, y el GO fue una de las logias muy claras que posibilitó el derrocamiento del doctor Castillo. Es otro tema que no lo podemos discutir en cualquier momento, pero no es objeto de estudio, ¿no? Pero en ese marco, reitero, el ascenso extraordinario del coronel Perón. Ahora, Perón, siendo secretario de Trabajo y Previsión Social, siempre él recordaba en su ascenso, fíjense una frase que Perón es una persona que, si tenemos que analizar la bibliografía, es el político argentino que ocupó la primera magistratura que más producción bibliográfica tuvo. Es extraordinaria la obra de Juan Domingo Perón, pero no tiene antecedentes, no tiene parámetros, no tiene nada. Es decir, y a nivel ya latinoamericano, la obra de Juan Domingo Perón es extraordinaria. La evolución política de Juan Domingo Perón es extraordinaria. Están muy marcadas las etapas de Perón. Este es el dato. Perón es una persona, tampoco lo quiero profundizar por una limitación temporal,
pero que nace en Roque Pérez en 1895, hay una tensión si 1893-1895, ingresa en el Colegio Militar de la Nación, egresa en 1913 el Colegio Militar de la Nación, tiene 10 años de formación fuerte, cuando llega a 1920, ya siendo cadete, yo siempre destaco este dato, es decir, Perón integró una promoción de 112 cadetes, eran 112 compañeros en la promoción de Perón. Y uno dice, che, Perón habrá sido el primero, habrá sido el segundo, el tercero, el cuarto, no, Perón fue el 43. Y este no es un dato menor porque la lógica, si Perón fue el 43 del 112, cualquiera de ustedes que se saque un 6 en el parcial podría llegar a ser presidente. Es importante tener presente ese dato, no es necesario ser el primero para llegar, no es necesario ser el primero. El 43 de 112. No, esperá que me da pena, en el corazón, vamos a buscar una silla a la compañera. No, no te puedo ver así. Digo, porque si se creó esta casa de estudio, esta sede, para que terminemos sentados acá, hay algo que la planificación no funcionó, pero hay algo que no funciona. Entonces tenemos el dato de Perón, que les marcaba, muy marcada las etapas que volvemos al Estado comunista. Termina siendo 43 de 112 cadetes. La década del 20 al 30 de Perón es una década de formación, donde el profesor de Historia Militar en la Escuela de Guerra del Ejército. Es una década donde Perón se está destruyendo fuertemente, y la década clave de Perón es la década del 30. La década del 20 se forma. En la década del 30, Perón va a hacer su experiencia como militar. Y Perón es una persona, fíjense, que básicamente tuvo 5 destinos, no tuvo más destinos como militar, entre cadete y coronel, 5 destinos, 3 internacionales y 2 nacionales. El primer destino es Entre Ríos, y el segundo destino nacional, que es donde lo conoce a Farrell, es Mendoza. Entre Ríos y Mendoza son los dos lugares donde Perón estuvo destinado como militar. Y en Mendoza lo conoce a Farrell, porque Mendoza fue el jefe del regimiento, en este caso de montaña de Mendoza, y ahí lo conoce a Farrell. Y después tuvo 3 destinos internacionales. El primero básicamente fue agregado militar por un conflicto limítrofe con Bolivia, después estuvo en Chile y después estuvo en Italia. Los 3 lugares claves. De los 3 claves, el que Perón empieza a formar y es determinante para él es ver la experiencia italiana. Perón está en Italia entre el 39 y el 41. 39 y el 41. Está viendo la guerra mundial. Perón está en Italia viendo la guerra mundial. Y Perón llega después. Es decir, por eso digo que es interesantísimo ver la evolución de Perón y dónde está Perón ubicado en el escenario internacional. Entre el 39 y el 41 Perón está en Italia. Está viendo el desarrollo de la guerra mundial. Vuelve para acá y entre el 44 y el 46, director de Trabajo y Previsión, secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra, presidente del Consejo de Posguerra, vicepresidente de la Nación. Ahora bien, fíjense este dato. Perón lo que decía. Perón, el dato que les comentaba es que la producción biográfica de Perón es una persona que cita poco. Si ustedes leen cualquier libro de Perón, es una persona que no tiene prácticamente notas al pie. No cita Perón. No cita en relación a notas al pie, a textos o referencias. Él sí cita básicamente autores de todo. Tiene una formación muy vinculada a la filosofía política francesa y alemana muy clara, él siempre la dijo, y sobre todo en la filosofía griega, ¿no? Él cita mucho a Arquímedes, de hecho siempre yo rescato esta frase de Arquímedes que cita él. Perón, en este contexto de lo que es el golpe de Estado del 43 al 46, él decía, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Es una frase que él repetía en la Escuela de Guerra del Ejército y estaba haciendo referencia a lo que iba a venir. Denme un punto de apoyo y moveré el mundo, citando a Arquímedes. ¿Y cuál va a ser el punto de apoyo para mover el mundo? El punto de apoyo va a ser la clase trabajadora y el movimiento del mundo va a ser el Estado Nacional Social o Popular. Perón va a basarse en la clase trabajadora, ese va a ser el punto de apoyo, para constituir un nuevo modelo de Estado en Argentina. Porque Perón acá pone un quiebre, pone un punto de inflexión. Fíjense que el quiebre uno lo puede decir desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista visual. Nuestro país no tiene antecedentes de este hecho. Es la primera vez que un general del ejército que egresa del Colegio Militar de la Nación, egresar del Colegio Militar de la Nación a finales del siglo XIX, principios del XX, era ser miembro de una clase aristocrática. Perón egresa del Colegio Militar y a mediados del siglo XX se abraza con un trabajador. Una imagen
extraña, una imagen extraordinaria de lo que es el sistema político nacional. Un general del ejército abrazándose con un trabajador. Pero él lo dijo, para mí es lo mismo en relación al modelo de Estado que vamos a desarrollar. Un sabio eminente y un modesto trabajador. Un modesto trabajador. Muchas gracias. Reitero, Perón destaca el mismo rol para el sabio que para el modesto trabajador. Lo que ve Perón es que el sector que mayoritariamente estaba excluido del sistema político y social en toda esta evolución histórica y hasta 1943 era la clase trabajadora. Es decir, acá sale un actor que está mayoritariamente excluido de la clase trabajadora. Bueno, este va a ser el punto de apoyo del nuevo modelo de Estado. Y fíjense, para poder comprender a veces la profundidad del concepto del peronismo, que es muy mal interpretado. Yo siempre digo que para poder comprender al peronismo no hay que leer a los que hablan del peronismo, hay que leer a Perón directamente, no hay margen de error, ahí no hay margen de error. Ahora, si leemos a lo que interpretan a Perón, entramos básicamente en una fantasía. Hay una diferencia entre lo que escribe Perón textualmente, que es la única manera de conocerlo a Perón, y a los que interpretan a Perón. Fíjense este dato. Perón ve que la mayoría de los excluidos es la clase trabajadora. Entonces lo que dice Perón es, esta mayoría tenemos que incorporarlas. Y lo que dice Perón es, a ver, si los trabajadores estaban excluidos, antes había un modelo, si analizamos rápidamente el modelo de Estado liberal burgués del 80 a 1930, era un modelo vinculado a una clase económica, un modelo de ciudadanía muy restringida, a un concepto de educación determinante. Si uno analiza el concepto de educación de estos 50 años, son propios del momento histórico, pero es un modelo de educación que habla del modelo de Estado. El modelo de educación, si las carreras universitarias entre 1880 y 1920 eran tres. Había tres muy claras. Una derecho, la otra medicina y la tercera ingeniería. Ingeniería era la de menos inscritos. De hecho, entre 1906 y 1910 llegó a tener un promedio de 8 inscritos. Ahora, fíjense, derecho y medicina. ¿Para qué abogados? Necesita la República Argentina. Hay tantos conflictos, hay tantas mediaciones. ¿Dónde está la cuestión de los abogados? No. La formación del derecho está vinculada con el modelo de Estado. Por eso, la carrera de derecho es una carrera tradicional. Porque estaba asociada a este modelo de Estado. Tenemos básicamente abogados para que ocupen puestos públicos en el Estado, la administración de justicia, que sean embajadores. Estaba vinculada con con el modelo de Estado y lógicamente con la participación de los conflictos económicos que generara la oligarquía. Pero la formación educativa, que es el dato, está vinculada a ese modelo de Estado. Es decir, los oficios no existían como parte de una clase social de ciudadanía. Y acá es donde Perón pone un punto de quiebre en una cantidad de medidas que vamos a profundizar ahora, ¿no? Pero Perón va a crear la Universidad Obrera, es decir, esta universidad vinculada con el sabio y con el trabajador los iguala. El dato puntual, que por eso lo digo para entender el peronismo en su dimensión más profunda, el peronismo no es un partido político, no es un movimiento de masas. El peronismo básicamente es un modelo de país, es un modelo de Estado. Esto es determinante. Ahí uno puede entender al peronismo. Es decir, a Perón en diversas entrevistas, sobre todo cuando estaba exiliado, le preguntaban cómo estaba constituido el sistema político nacional. Y Perón siempre decía, en el país el 40% son conservadores, el 30% son radicales y el otro 30% son diferentes expresiones de izquierda. ¿Y dónde está el peronismo? No, peronistas son todos, pero nosotros inventamos un modelo de Estado. Entonces, hay una diversión más profunda del movimiento peronista, no como un partido político. Acá hay una nueva concepción del mundo. De hecho, Perón es el único político de la historia argentina que acelera claramente la ruptura de la evolución histórica. Es el único que se adelanta a lo que va a ser la evolución histórica. Es decir, él es el que está proponiendo un modelo de país. Él lo está proponiendo. Pero reitero, es un modelo de Estado, vamos a ver, con grandes fortalezas y lógicamente, como toda condición humana, con grandes debilidades. Aparece este modelo de Estado entre el 43 y el 46. Este modelo de Estado va a realizar su máxima expresión en la primera presidencia de Perón, 46 y 52. El modelo de Estado que vamos a caracterizar rápidamente desarrolla su máxima expresión entre el 46 y el 52. Es la primera presidencia de Perón. Hay un segundo periodo presidencial
del peronismo básicamente es que es 52-55, la segunda presidencia de Perón. Fíjense que entre el 46 y el 55 básicamente tenemos 9 años y medio de gestión de gobierno. De los 9 años y medio de gestión de gobierno, si uno tiene que caracterizar el Estado populista, que ahora lo vamos a caracterizar, el Estado populista tuvo su máxima expresión, como dijimos, en la primera presidencia. Ahí está el Estado populista en Argentina. ¿Cuál es la mejor, reitero, ejemplificación del Estado populista? La primera presidencia de Perón. Ahora, la segunda presidencia de Perón es un Estado populista relativo. Se modificaron las condiciones y se modificaron los intereses. Y se modificaron los actores. Condiciones, intereses, actores. Hay un quiebre determinante entre la primera presidencia y la segunda presidencia que solamente puede ser comprendido en su dimensión, les diría histórica, en su dimensión personal, solamente puede ser comprendido entre lo que es 46-52, 52-55, en una persona que realmente haya amado la vida. Una persona que realmente haya amado la vida o haya sentirse amado profundamente puede entender lo que va a pasar con el peronismo y con el país. El quiebre entre el Estado absoluto populista y el Estado relativo tiene que ver con el fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. Hay un antes y un después de Perón en relación al fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. Hay un antes y después. Una cuestión es Perón implementando políticas públicas, 46-52 con Evita Viva, y otra cosa es Perón 52-55. Hay un antes y un después al fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. La combinación, la confluencia de estos dos personajes extraordinarios, Juan Perón desde la estrategia política y María Eva Duarte la capacidad revolucionaria, es decir, realmente dónde está la inteligencia en la proyección y en la planificación en Juan Perón. Es extraordinaria la formación de Juan Domingo Perón. Ahora, la capacidad revolucionaria más la belleza física generó realmente una combinación que impactó en la entera nación. Y el fallecimiento de María Eva Duarte también terminó impactando en la entera nación. Hay dos estados populistas diferenciados. Ahora bien, ¿qué es este Estado populista que por lo que vemos tiene un punto de apoyo en la clase trabajadora, que va a tomar al sector que mayoritariamente estaba excluido, lógicamente para incluirlo? Este Estado populista, fíjense que va a estar basado fundamentalmente en tres factores. El primer factor que es la intervención del Estado. A través de planes quinquenales y por otra parte a través de la creación de empresas públicas del control de los precios y de la creación de un modelo económico de industrialización conocido como ICI en su segunda etapa, ¿no? El modelo de industrialización de sustitución de importaciones. Nuestro país va a empezar a generar un modelo económico basado en la producción nacional, Entonces, el Estado, reitero, interviene básicamente generando políticas públicas a través de planes quinquenales. Hago una mención al respecto como no también. También hay un autor que para mí es uno de los, por lo menos tres autores
que mejor ha trabajado el peronismo de una manera objetiva. Realmente un texto es extraordinario. Hay un autor alemán llamado Peter Ballmann, creo que habrá leído algún capítulo en alguna materia. El texto de Peter Ballmann realmente para mí es uno de los, si tengo que decir, uno de los 5 mejores trabajos sobre el peronismo que hizo todo el mundo. Tiene un análisis de objetividad realmente en cómo analizan el Estado. Este título de Ballmann va a ser el peronismo, es la tesis de graduación de Ballmann de doctorado en 1966 en la Universidad de Bremen en Alemania. Es la tesis de doctorado de Ballmann y en el 66 presenta su tesis titulada El peronismo. Esta tesis fue publicada después por la editorial Hispamérica. Este libro vale 40 pesos y vale la pena leerlo porque es extraordinario. Les comentaba, lo dice Ballmann sobre el tema de los planes quinquenales. Dice Ballmann, haciendo un análisis de los políticos que generaron planes quinquenales en toda la historia de la humanidad, que Juan Domingo Perón es el 5º presidente en toda la historia de la humanidad, no lo digo yo, lo dice Ballmann. Es el 5º presidente en toda la historia de la humanidad que implementó políticas públicas a través de planes quinquenales. El concepto de plan quinquenal es un concepto de planificación realmente extraordinario, porque es, a través de una misma política, yo voy a integrar las 3 jurisdicciones del Estado, las 3 jurisdicciones, es decir, los 3 niveles territoriales, la nación, provincia y municipios. Las 3 hago una política y ¿a dónde te dirigís? Acá a la ciudad de Buenos Aires, al conurbano, a la tercera sección, a la cuarta, no. El objetivo atraviesa a todo el país, nación, provincia y municipio. Esta es la lógica del plan quinquenal. Y al mismo tiempo, como atraviesa las 3 jurisdicciones, atraviesa las 3 instituciones: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Es decir, el plan quinquenal está atravesando a las 3 jurisdicciones y a las 3 instituciones. Y al mismo tiempo, una gran particularidad que introduce Perón en estos planes quinquenales. Nuestro país tuvo 2 planes quinquenales. La gran particularidad es que este modelo del país está atravesado básicamente por 3 actores, que antes en el Estado liberal burgués estaban disociados. De hecho, uno de estos 3 ni existía. Es decir, el modelo liberal burgués hablaba de un Estado y de una sociedad donde cada integrante de la sociedad eran átomos directamente. No había vinculación directa entre el Estado, no había. Acá con el Estado Nacional Social o Popular, Perón está hablando de un modelo de Estado integral, desde la política de planes quinquenales integral. Y esta integralidad atraviesa, por un lado, las instituciones del Estado, que es el primer actor, que menciona él, después el gobierno, y después habla de un actor extraordinario, me parece, que son las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Actor textual, desarrollado por Perón, organizaciones libres del pueblo. Y estas organizaciones libres, básicamente, organizaciones libres del pueblo, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos. Es decir, los sindicatos no eran actores reconocidos en relación a materia de derechos, y acaban de ser un actor clave. La familia era un actor que no existía constitucionalmente, este sí es un dato interesante destacar. Así como cada periodo está haciendo referencia a un modelo de Estado, cada modelo de Estado hace referencia a una constitución nacional. Es decir, nuestro país tiene esta cuestión muy marcada, pero muy marcada. Fíjense que cada modelo de Estado tiene su constitución. La del modelo de Estado de 1880 a 1930, porque las clases predominantes del sistema político tienen como finalidad garantizar este modelo de Estado a través de una norma jurídica. Fíjense, el modelo liberal oligárquico, la Constitución, es la Constitución de 1853. La Constitución de 1853 de 1853 tuvo otras reformas en el proceso histórico de la construcción del Estado liberal burgués en Argentina, que son 1860, 1866 y 1898. Por eso la Constitución de 1853 se conoce como Constitución liberal, ¿no? Vinculada totalmente a este modelo de Estado. Ahora, uno dice, está bien, con el peronismo aparece también la Constitución Nacional, que debería destacar, que después hay lo que conocen, que es la Constitución de 1949.
cuidado. Retomo un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué veníamos diciendo? Creo que hablé de dos factores. Son tres factores. El primero es la intervención estatal. Pero cuando hablamos de planes quinquenales, ¿no? De los tres actores. Hablamos de Estado, Gobierno, de organizaciones libres del pueblo, y dije el ejemplo de los sindicatos, ¿no? Ejemplo de los sindicatos, que básicamente no existían. En la Constitución de 1853 los sindicatos no existen. El concepto corporativo, corporatista de la organización social no existe. La familia no existe. El concepto de trabajador no existe. ¿Qué existe en esta Constitución? El ciudadano. ¿Qué es ciudadano? Vamos con la propiedad privada, vamos con la libertad física y vamos con la libertad de educación. ¿A quiénes vamos con esto? Aquellos que son parte de una clase política, militar y económica. Ese es el modelo del Estado liberal de Venezuela. Ahora, esta nueva constitución, estamos hablando ahí de la clase de fíjense trabajadora, básicamente va a plantear otro escenario. Esta constitución del 49 hace referencia al Estado Nacional Social y Popular. Porque fíjense que la constitución esta, un dato para tener presente. El concepto del rol de los trabajadores, ¿no? Desde el punto de vista de sindicalización e institucionalización. Los trabajadores en el modelo anterior no existieron. Ni como Estado protegiendo derechos, ni como Estado promoviendo derechos. No existían sindicalizados. Ahora, fíjense con este Estado Nacional Social y Popular, que surge con el peronismo. En 1947, nuestro país tiene el cuarto censo nacional de población. En 1947 la República Argentina tiene el cuarto censo nacional de población. El primero fue en 1869 con Sarmiento. Este cuarto censo nacional de población tira un dato clave, en virtud de lo que estamos desarrollando. ¿Cuál es el dato? Es que la República Argentina tiene 15.897.000 habitantes, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene este territorio? 15.897.000. ¿Y cuál es el dato puntual? De los 15.897.000, hay 6 millones que están afiliados a la Confederación General del Trabajo. Hay 6 millones de habitantes de los 15.897.000 que están afiliados a la CGT. Otra de la discusión, que lógicamente por una limitación temporal no vamos a profundizar, de qué manera fueron afiliados, si fue por voluntad propia, si fue por coacción. Pero hay 6 millones de 16 en población económicamente activa que están afiliados a la CGT. Lo que digo es que acá hay un nuevo modelo de Estado. El Estado está reconociendo básicamente estas organizaciones, las está formando parte de lo que es el sistema institucional. Volviendo otra vez a estos factores que quería destacar, habíamos hablado de los planes quinquenales, hablamos del modelo de neutralización de sustitución de importaciones, de la creación de empresas públicas. Otro dato para destacar ahí es la nacionalización de los servicios públicos. Este Estado populista, reitero, va a tener como finalidad nacionalizar los servicios públicos. ¿Esos son los factores? Sí, no sé en qué momento hablamos de factores. Antes seguimos hablando, ¿no? Antes, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí seguimos enumerando factores. Estas son las caracterizaciones, sobre todo políticas y económicas. Quedó claro esto, ¿no? Ahora, dos cuestiones ahí, ¿no? Si uno tiene que definir este modelo de Estado básicamente como un eslabón, como una definición muy marcada en relación a la definición del otro modelo de Estado, es que el Estado en este contexto histórico va a ser el articulador de las relaciones laborales y sociales. Es el articulador de las relaciones laborales y sociales. Este es el nuevo rol del Estado en Argentina, ¿no? El Estado articula todas las relaciones laborales y todas las relaciones sociales. Es decir, si con el Estado liberal el Estado nacía de arriba hacia abajo, la oligarquía toma las instituciones del Estado y genera un Estado cautivo para sí, de arriba hacia abajo el Estado populista es a la inversa, nace de abajo para arriba, de abajo para arriba. Esto es muy marcado, el Estado está formado por una base social y esa base social es la que direcciona la gestión del gobierno, ¿no? Es de abajo para arriba el Estado populista, de arriba para abajo es la toma del poder de la oligarquía, y acá es a la inversa. Fíjense que en el modelo económico se produce el mismo antagonismo. En relación al modelo económico liberal burgués, era de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Es decir, este modelo agroexportador. El modelo ISIL, su segunda etapa del peronismo, es un modelo de mercado interno. Es un modelo de mercado interno.
Es un modelo económico que está direccionado fuertemente a lo que es la reactivación del consumo. Otro factor más para destacar con la reforma constitucional del 49. Fíjense que en la mitad del sexenio de la primera presidencia de Perón, la primera presidencia 46-52, en la mitad del sexenio, se produce la reforma constitucional del 49. ¿No? Esta reforma constitucional, como toda la reforma constitucional, que no vamos a profundizar también por un tema de limitación temporal, pero como se imaginan, tiene una interpretación positiva y negativa. La interpretación positiva de la reforma constitucional del 49 es que nuestro país va a introducir los derechos económicos, sociales y culturales. ¿No? Nuestro país introduce los derechos económicos, sociales y culturales. Es una constitución realmente extraordinaria la del 49. Es decir, el Estado tiene como finalidad proteger a la persona, tiene como finalidad proteger a la familia, tiene como finalidad proteger al trabajador, tiene como finalidad proteger a los ancianos, tiene como finalidad proteger a la mujer, a los niños. Aparece básicamente una dimensión integral y absolutista. Si el Estado liberal es abstencionista, me corro, hagan ustedes, acá no se corre nadie, el que hace las cosas soy yo. Salud, el Estado está integrando a todos y los está reconociendo a todos. Es un reposicionamiento trascendental del Estado. Este Estado reconociendo, reitero, a todos los actores. Derechos de la mujer, aparecen los derechos de los niños, los derechos de los ancianos, los derechos de los trabajadores, los derechos sociales. Hay un reposicionamiento histórico. Esto lo digo también como nota al pie. Nuestro país está tomando el redactor de esta constitución modelo, se llama Enrique Sampay. Enrique Sampay es uno de los juristas más importantes que tuvo el peronismo. Sampay fue quien llevó adelante la base de este texto constitucional. Sampay tomó dos modelos, la constitución de los Estados Unidos mexicanos, hoy de la constitución de México, y después la constitución de Irlanda. El modelo mexicano de 1917 y la constitución de Irlanda de 1923 son los dos modelos del Estado social que se está produciendo en Argentina, ¿no? México 17, Irlanda 23. Aparece, reitero, este texto constitucional protegiendo y promoviendo derechos en todas sus dimensiones. Esta es la interpretación más positiva y extraordinaria del Estado generado por el coronel Perón. Ahora, también lo menciono, esta reforma constitucional del 49, para muchos autores presenta una gran debilidad. Y la gran debilidad es que se modificaron dos artículos. Acá se produjo una reforma constitucional, como estamos viendo en la escala, en la cuarta. 1853 texto original, 1860 primera reforma, 66 segunda, 98 tercera, 1949 la cuarta reforma que tiene nuestro país. El cuestionamiento de esta reforma constitucional es que acá se tocaron dos artículos que supuestamente deberían por lo menos haber prescindido de modificarlos. Y son dos artículos sensibles que tienen que ver con cómo evoluciona el sistema político. Son los ex artículos 77 y 78, que se refieren a la forma y el periodo de elección del presidente y vicepresidente de la nación. Reitero, en esta reforma constitucional, así como se introdujeron los derechos económicos, sociales y culturales, van a modificarse dos artículos sensibles, que son los artículos 77 y 78 de ese reglamento, actualmente artículo 90 y 91. Estos artículos 77 y 78, que se referían a la forma y el periodo de elección del vicepresidente y presidente de la nación, se modifica una palabra de nuevo. Y una palabra que empieza a generar una multiplicidad de la población. Lo que decían hasta acá, que es parte de la evolución política nacional, es que el presidente y vicepresidente de la nación tienen un periodo de ejercicio de 6 años, sexenio, ¿no? 6 años. Y también decían que no puede ser elegido, 6 años y no puede ser elegido. Ahora, pero en el 49, que hay una visión con este modelo de Estado, por eso digo que Perón se está adelantando en la historia en muchísimos pasajes de la acción de gobierno. Es un mandatario que está reformando la Constitución, si uno analiza las reformas, con una visión anticipada en relación al resto. Es decir, 3 años de gestión de gobierno ya está reformando la Constitución. Y usted lo que está modificando acá dice que no puede ser elegido. ¿Cuál es la modificación? Vamos a sacarle el no. ¿Y qué queda? El presidente y vice pueden ser elegidos. Ahora, la nueva redacción del texto da lugar a una multiplicidad de interpretaciones porque no queda muy claro si puede ser elegido una vez, si puede ser elegido 2 veces, 3, 4 o si la reelección es indefinible. Esto marca una tensión en lo que es una condición constituyente histórica, pero esto es aprobado.
Y la modificación de esos artículos es lo que le posibilita al general Perón presentarse a la elección presidencial que resultara victorioso en 1952. Si estos artículos no se hubieran modificado, Perón jamás se hubiera podido haber presentado. Es decir, se modificaron los artículos y avanza la lista. Aparece entonces, reitero, este estado realmente extraordinario, que tiene que ver con un estado que hace referencia a una nueva concepción del mundo y una nueva concepción de Argentina, de integrar a aquellos sectores excluidos en el sistema político y social, articular las relaciones sociales y laborales, es decir, uno con la distancia del momento histórico, estamos en el año 2015, de 1950 al 2015, transcurrieron 65 años, pero si uno analiza el dato, hace 115 años atrás, tomo 1900, un trabajador rural se moría en el campo, es decir, ¿y dónde estaba el Estado? El Estado estaba ausente, era un Estado abstencionista, es decir, el Estado no intervenía. No había un marco jurídico, no había un marco institucional. Ahora no. El Estado pasa a ser el articulador entre el empleado y el empleador, entre el empleado y el empleador. Esta articulación de las relaciones laborales es clave, porque es el nuevo rol del Estado en Argentina. Y por eso digo que la concepción del peronismo es mucho más amplia. El peronismo no es un partido político, no es un movimiento de masas, sino que es un modelo de país. Es un modelo de país que precisamente es lo que termina construyéndose. Ahora bien, tenemos un Estado populista absoluto, 46-52, relativo 52-55. Voy a acelerar un poco para ver si podemos cerrar esto, ¿no? Porque por lo menos tengo que terminar este texto. Fíjense, 52-55. 55, rápidamente la descripción para ver los nuevos modelos de Estado que empiezan a aparecer como variantes. En el año 1955, el 16 de septiembre, se produce la Revolución Libertadora, ¿no? Se produce el derrocamiento del general Carolino Perón. 16 de septiembre del 55, luego de 9 años y medio de gestión de gobierno, es derrocado el general Carolino Perón. Pero ella había tenido dos intentos de derrocamiento, en junio del 51 y en junio del 55, finalmente derrocado el 16 de septiembre del 55. Ahora, fíjense que esta nueva gestión de gobierno, que va a ser la tercera dictadura, el tercer gobierno, el tercer proceso dictatorial, primero 30, segundo 43, tercero 55, esta nueva gestión va a autodenominarse libertadora, ¿no? Se habla de revolución libertadora. Más allá de la expresión del proceso de revolución, que no vamos a profundizarlo, pero sí voy a caracterizar el concepto de libertador, porque siempre todas las gestiones del gobierno, ya sean civiles o militares, tienen como idea fuerza la debilidad del gobierno anterior, la debilidad del gobierno anterior. Miren, esto tiene que ser muy objetivo, es decir, la debilidad de este Estado populista, la debilidad claramente ha sido la restricción de libertades. La restricción de libertades. Fíjense cuál es el lema de esta revolución, de este golpe de Estado. Libertadora. El objetivo es instaurar, supuestamente, instaurar entre comillas, las libertades que habían sido restringidas y lesionadas. Aparece la revolución libertadora, reitero, con el objetivo de instaurar las libertades que habían sido restringidas y lesionadas durante el peronismo. Esta revolución libertadora va a durar 3 años, 55-58. Entre el 55 y el 58 tenemos un Estado burocrático autoritario. En el marco de un proceso dictatorial, no sé si lo hemos mencionado, pero citándolo a Guillermo O'Donnell, cada vez que se produce una dictadura, la modalidad, la categoría conceptual es burocrático autoritario. Burocrático autoritario. Reitero, entre el 55 y el 58, Estado burocrático autoritario en virtud de la dictadura desarrollada. Después tenemos 58-52. Hago rápidamente la descripción del sistema político para cerrar con luz y las fuerzas. 58-62, presidencia del doctor Arturo Frondizi. Acá aparece un modelo de Estado que algunos autores como Tarkus lo ven como una variante de este modelo de Estado populista, que es el Estado desarrollista. Entre 1958 y 1962 tenemos un modelo de Estado desarrollista
que basa la generación de riqueza la petroquímica, la siderurgia y el petróleo. Es decir, Frondizi evolucionó lo que el peronismo no pudo lograr, con una multiplicidad de factores. Y después, en todo caso, cuando veamos la política de comunicación del peronismo, lo vinculamos de cómo se produce la desintegración de los factores de poder y posibilitan el derrocamiento del Perón. Pero lo que hizo Frondizi fue, en materia económica, evolucionar el concepto de ICI en su etapa de distribución y concentración. Antes el modelo económico peronista estaba basado fuertemente en un proceso de industrialización radicado, si nosotros veníamos, fíjense, de lo que era el concepto de agroexportador, vaca y trigo, acá nosotros pasamos a una producción nacional, pero una producción nacional que tiene un nivel limitado, que tiene como finalidad reactivar el consumo interno, electrodomésticos, bienes materiales que no tienen básicamente un uso perdurable. Y acá lo que ve el desarrollismo es que la riqueza de un país está basada en los recursos naturales. Acá hay petróleo, acá hay petroquímica, acá hay siderurgia y acá tiene que estar la generación de energía. Arturo Frondizi avanza con esta cuestión entre el 58 y el 62. Se produce el derrocamiento, 62-63, presidencia del doctor José María Guido. (63-66) presidencia del doctor Arturo Illia. (66-73) golpe de Estado, Revolución Argentina. La de Guido también la tomó como golpe de Estado, ¿no? Presidencia de Guido, golpe de Estado. El derrocamiento, en este caso de Arturo Illia, Revolución Argentina, golpe de Estado. Ahora, la Revolución Argentina, que lo menciono como dato, tuvo 3 presidentes. La Revolución Argentina tuvo 3 presidentes que son quien encabezó este golpe de Estado, que fue el general Juan Carlos Onganía, primer presidente, segundo presidente el general Marcelo Levingston, y el tercer presidente el general Alejandro Lanús. Onganía, Levingston, Lanús. Acá terminamos la dictadura, y para cerrar este periodo del Estado populista según Carpus, tenemos acá 73, después tenemos Cámpora, Lastiri, Perón. Cámpora, Lastiri, Perón. Después del 73, terminamos Revolución Argentina, reitero, después del 73, que sigue hasta el 76, Cámpora, Héctor Cámpora, después Raúl Lastiri, Juan Domingo Perón y María Isabel Martínez de Perón. Esta es la evolución para culminar el segundo periodo. Ahora, un par de cuestiones con esto. Fíjense, teníamos, por un lado, del 55 al 58 el Estado burocrático autoritario. 58-62 aparece el Estado desarrollista. Ahora, la presidencia de José María Guido, que es muy limitada, la presidencia de Illia no la vamos a profundizar, pero la Revolución Argentina dice que desarrolló un modelo de Estado nacionalista. Es un dato interesante, reitero, la Revolución Argentina está hablando de un Estado nacionalista y concentrador, que concentra la riqueza a través de la capitalización nacional. Un Estado, reitero, nacionalista y concentrador. Termina la Revolución Argentina y después aparece la etapa realmente más clara de lo que es la desintegración del sistema de partidos políticos en la República Argentina. Es decir, la crisis más profunda que tuvo el Partido Justicialista, no el peronista, sino el Partido Justicialista, fue entre el 73 y el 76. Es decir,
Acá hubo un actor clave, y no es casualidad. Cuando Perón es derrocado en 1955, el 16 de septiembre, quien mantuvo la existencia plena del rol predominante en el sistema político, en el exilio, de Juan Domingo Perón, 18 años, entre el 55 y el 73, fue la Confederación General de Trabajo. La Confederación General de Trabajo. Este es el actor clave. El actor que Perón posicionó para construir un modelo de Estado es el actor que después lo va a respaldar en el exilio. Y es el actor que lo va, de alguna manera, a proteger y a promover en el retorno. Ahora, el Partido Justicialista entra en la crisis más profunda. Entre el 73 y el 76 hay un desmembramiento, hay un resquebrajamiento del Partido Justicialista en el marco de la lucha de violencia armada. Una cosa realmente insólita que tiene que ver con este gran interrogante, que es dónde está concentrado el poder, ¿no? ¿Dónde está concentrado el poder? El dato que quería destacar acá es que entre el 73 y el 76, que se discute la concepción del poder, cuando regresa Perón, fíjense, Perón va a ejercer la primera magistratura en un periodo de 9 meses, va a fallecer el 1 de julio de 1974 a las 13:15. Cuando regresa Perón, expone ante el Congreso de la Nación Argentina un mensaje, ¿no? El Congreso de Apertura de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, un mensaje realmente extraordinario, porque ese va a ser el último libro de Perón. El último libro de Perón es este mensaje. ¿Y cuál es la particularidad para nosotros? Es que lo dice Perón en este libro, que va a ser la última publicación, es un discurso de 2 horas y 20, que se va a titularse El modelo argentino para el proyecto nacional. Y que dice Perón, el modelo argentino para el proyecto nacional es la actualización del Estado Nacional Social y Popular. Es decir, Perón viene entre el 73 y el 76 a actualizar el Estado Nacional Social o Popular. Actualizar el Estado Nacional Social o Popular. Y esta actualización del Estado Nacional Social o Popular entre el 73 y el 76, que lo dice textualmente, va a denominarse el modelo argentino para el proyecto nacional. Es decir, acá Perón tiene, dentro de lo que es la evolución del sistema político internacional y nacional, sigue permaneciendo todavía en este texto 73-76 lo que es la tríada de ideas fuerzas. Si uno dice cuáles eran las ideas fuerzas del Estado populista, más allá del articulador, más allá de todo lo que hablamos. Las ideas fuerzas del Estado populista lo dice Perón en el 46 y lo vuelve a decir en el 73, lo vuelve a decir en el 73, es decir, 27 años después lo vuelve a decir, 27 años puede decir. ¿Qué es lo que dice Perón? Justicia social, independencia económica y soberanía política. Este Estado Nacional Social o Popular tiene 3 ideas fuerzas muy marcadas, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Estas 3 ideas hacen referencia, reitero, a un nuevo modelo de país. No lo vamos a profundizar, pero si uno analiza cada una de las ideas fuerzas, Perón es determinante. Y lo sigue diciendo en el 73. Cuando Perón está hablando, fíjense, de soberanía política, Perón es determinante en el 46 y es determinante en el 73. Cuando habla de soberanía política o de idea fuerza, le dijo Perón con una infinidad de discursos. Textualmente, nosotros no estamos ni a favor ni del imperialismo yanqui ni del imperialismo soviético. Estamos a favor de una tercera posición internacional. ¿Qué es esta tercera posición? Dice Perón, esto es muy sencillo. Hay que construir este país. Realizamos Argentina, este modelo argentino lo trasladamos a América. Y después América se traslada al mundo, pero la base es Argentina. Perón va a ser uno de los pioneros del concepto de globalización, porque él está hablando de continentalización. Perón dice, no estamos a favor ni del imperialismo yanqui ni del imperialismo soviético. Estamos a favor de una tercera posición internacional, de Argentina a América y de América al mundo. Es determinante en la concepción teórica sobre este modelo de Estado. Un modelo totalmente diferencial, que se construye desde adentro hacia afuera, y no como el Estado liberal oligárquico burgués, que estaba totalmente asociado al comercio internacional. Acá hay otra predominio sobre este modelo de Estado. Ahora, Perón fallece, como dijimos, y el dato puntual, para cerrar este modelo. Tarcus va a señalar que este modelo entra en crisis por 3 factores. El tío Horacio Tarcus señala que el Estado populista va a entrar en crisis por la confluencia de 3 factores.
El primer factor, la crisis del petróleo de 1973. La segunda crisis financiera del capitalismo, ¿no? Crisis del petróleo de 1973. El segundo factor, este factor es un factor externo. Recordemos que las crisis de los modelos de Estado, como vamos a ver, están confluenciadas por factores externos e internos. La crisis del Estado liberal oligárquico tuvo un factor externo, que fue la crisis de 1929, y un factor interno, que fue el derrocamiento ideológico. Esta crisis también está marcada por las dimensiones geopolíticas exterior e interior. La exterior, crisis del petróleo. Crisis del petróleo que empieza a impactar en los modelos de la acumulación internacional. El segundo factor es un factor interno, dice Tarkus, que es que el factor interno, según Tarkus textualmente, es el agotamiento de la segunda etapa del modelo de industrialización de sustitución internacional. Se agotó, llegó a un techo la segunda etapa de este modelo EASY, llegó a un techo. Llegó a un techo y no se puede salir, es el segundo factor. Y el tercer factor también es un factor interno para Tarkus. Textualmente lo dice Horacio Tarkus, que ahora lo escribimos para cerrar el tercer modelo, es el plan refundacional. El tercer factor, el factor interno, es el plan refundacional presentado por el doctor Alfredo Martínez Gross, ministro de Economía, ¿no? Del proceso de reorganización nacional en 1976. Tenemos, reitero, un plan refundacional presentado por el doctor Alfredo Martínez Gross, el doctor ministro de Economía, del proceso de reorganización nacional que vamos a escribir rápidamente en 1976. Estos tres factores, dice Tarkus, son los que marcaron la finalización de este Estado populista nacional social popular. Ahora bien, último periodo. Último periodo que vamos a cerrarlo y después presentamos la próxima clase a modo de debate cómo se define el Estado actual y después avanzamos. El próximo texto va a ser el texto de Brenca Lacroix, que es Radio y Poder en Argentina 1920-1953, ¿no? Y vamos a empezar la próxima clase. Pero quiero cerrar este modelo de Estado. Vamos con el tercer modelo rápidamente. Tercer modelo, fíjense, tenemos, según acá, siguiendo la delimitación cronológica de Tarkus, es el modelo más corto, primero 50 años, después 46 y ahora 14, 1976-90. Pero voy a aclarar porque vamos a, ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a actualizar el texto de la evolución cronológica? ¿Se acuerdan, no? La tercera etapa, que es 76-90, también la vamos claramente a complementar, porque van a tener el mismo modelo de Estado hasta el año 2003. Es decir, esta tercera etapa de Tarkus y la que nosotros actualizamos de una manera de autoría propia de la clase, básicamente se refieren a este tercer modelo de Estado. Y este tercer modelo de Estado es el Estado neoliberal o post-social. Estamos, reitero, en la presencia del tercer modelo de Estado, que es el Estado neoliberal o post-social. Tenemos Estado liberal oligárquico, Estado populista, Estado neoliberal. Vamos a cerrar con este Estado neoliberal. En la próxima clase iniciamos con este debate a modo de reflexión, 10 minutos entre todos. ¿Qué es esto que estamos viviendo del 2003 hasta ahora, ¿no? ¿Qué es esto, no? Cuando vamos desde el punto de vista conceptual en relación al modelo de Estado, ¿no? ¿Cómo se define el terrorismo? ¿Qué es un Estado liberal oligárquico? ¿Es un Estado populista? ¿Es un Estado neoliberal? ¿Qué es esto? ¿Es una confluencia de distintos modelos de Estado? ¿Cómo se define? Etcétera, ¿no? Esto lo vamos a ver y vamos a utilizar las variables de Tarkus. Rápidamente, 76-90, 14 años, ¿no? Y la actualizamos hasta el 2003. La descripción cronológica, brevemente. 76 tenemos 1976 hasta 1983. Hacemos rápidamente la evolución cronológica del periodo para conceptualizarlo teóricamente. 76-83, 24 de marzo del 76, de diciembre del 83, tenemos dictadura militar, la sexta dictadura.
como dijimos, autodenominado el proceso de reorganización nacional. 1983-1989, presidencia del doctor Raúl Alfonsín. Ahora caracterizamos en dos palabras, dos y la fuerza cada periodo. 89-99, 10 años y medio de las dos presidencias del doctor Carlos Menem. 89-99 tenemos, reitero, presidencia del doctor Carlos Menem, primera presidencia sexenio, 89-95, segunda presidencia 4 años, 95-99, 10 años y medio. Carlos Menem fue el tercer presidente constitucional en toda la historia que mayor cantidad de tiempo ejerció la primera magistratura. 10 años y medio de mandato del doctor Menem. Fíjense cómo cada modelo de Estado tiene un personaje político predominante que lo está imponiendo. Roca, el Estado liberal oligárquico, el Estado populista Perón, y el Estado neoliberal Carlos Menem. Acá hay tres personas que marcaron la historia argentina: Roca, Perón y Menem. Digo de esta conceptualización, no hay margen de error con esto, más allá de cualquier ideológica o multiplicidad de interpretación psicológica, política o emocional. Es decir, no hay duda sobre esto, esto no es una cuestión creativa, esto es así, ¿no? Ahora bien, 89-99 Carlos Menem. 99-2001, el doctor Fernando de la Rúa. Después tenemos, como todos sabemos, básicamente durante la semana del 20 de diciembre del 2001 hasta el 6 de enero del 2002, tenemos ahí 5 presidentes, contándolo también a Fernando de la Rúa. 5 presidentes en esa famosa semana, y después tenemos la presidencia del doctor Eduardo Alberto Duhalde. De la Rúa, 5 presidentes, Eduardo Alberto Duhalde. Estas dos etapas, esta evolución desde el 76 al 2003, fíjense cómo los modelos de Estado que tienen que ver en una magnitud con la evolución de los sistemas económicos y financieros, de alguna manera están marcando crisis en tiempos más remotos. Si el modelo liberal oligárquico duró 50 años, el otro 46, este claramente entra en un punto de inflexión, ¿no? Hay un punto de inflexión que vamos a mencionar la clase pasada, la próxima clase, que es el 2008, es decir, la crisis financiera de Estados Unidos marca un punto de inflexión del Estado neoliberal. Ahora, acá tenemos 76 al 2003, del 76 al 90 tenemos 14 años, más 10 tenemos 24, más 3, 27. 27 años de Estado neoliberal. 27 años de Estado neoliberal. Un par de cuestiones, ¿no? Para cerrar la clase. La primera cuestión que tiene que ver con el otro modelo de Estado para entender lo que va a pasar acá. El Estado populista, como vimos, tiene su génesis 43-46. Se consolida plenamente 46-52. Empieza a ser relativo 52-55. Golpe de Estado, distintas experiencias, golpe de Estado, chao. Pero el dato es que tiene su génesis, se consolida y después se empieza con una receta. Tarkus señala, y con esto concuerdan muchos autores, es que este Estado populista que nace con Perón entre el 43 y el 46 y que se desarrolla y consolida, a pesar de los procesos dictatoriales o de los procesos civiles, nunca fue cuestionado desde lo político, nunca fue cuestionado desde lo político. Dice Tarkus, si la gran evolución, el Estado liberal oligárquico, es el Estado interviniendo desde lo económico y financiero. El Estado populista es el Estado interviniendo desde lo económico, lo financiero y desde lo social. Si el Estado populista lo tiene muy claro, ¿desde dónde intervenimos? Desde lo social. Ahora, perfecto. Se amplía la dimensión de intervención a lo social. Este Estado populista tiene diferentes expresiones, como dijimos: burocrático, autoritario, desarrollista, nacionalista, concentrador. Ahora, dice Tarkus, y en esto sí, realmente hay que concordar, porque nunca se discutió el modelo de industrialización, nunca se discutió el modelo de industrialización. Es decir, ni los golpes dictatoriales producidos en la Revolución Libertadora, en la Revolución Argentina, cuestionaron el Estado populista desde lo económico. El cuestionamiento del Estado populista fue desde lo social y desde lo político, pero nunca desde lo económico.
Entonces, lo que vemos es que hay una consolidación de un modelo económico, y lo que se cuestionó claramente fue la dimensión política y social del Estado vinculado con el peronismo. Ahora, este Estado neoliberal, que aparece con estos tres factores, nos vamos a quedar con el último. Fíjense el último factor de este plan reputacional del doctor Martínez. Lo que está planteando este Estado neoliberal entre 1976 y 1983, en esta dictadura militar lo que se ve claramente es que acá es la génesis del Estado neoliberal. Si uno dice, ¿cuándo empezó este Estado neoliberal? Entre el 76 y el 83. En la dictadura militar, en la última, en la que produjo mayor cantidad de violaciones sistemáticas de derechos humanos, acá nació el Estado neoliberal en Argentina. 76, 83. Acá está la génesis. Ahora, ¿dónde está la consolidación del Estado neoliberal? Con Carlos Menem. ¿No? Lo de Carlos Menem fue brillante en relación a nuestro país, ser un país satélite directamente de este Estado neoliberal. La génesis está entre el 76 y el 83. ¿Y a qué se refiere esta génesis? Que lo va a decir Martínez de Vos. El Estado va a plantear una triple reestructuración. Reitero, entre el 76 y el 83 el Estado plantea una triple reestructuración. Hay una reestructuración económica, una reestructuración política, y una reestructuración social. La reestructuración económica se refiere a cuál es la nueva vinculación del Estado con el capitalismo internacional. Reitero, la reestructuración económica se refiere a la nueva vinculación que tiene que tener el Estado con el capitalismo internacional. La reestructuración política se refiere a cuál es el nuevo rol del Estado vinculado con la sociedad. Y la reestructuración social se refiere a cuál es el rol del Estado entre la sociedad y el trabajo. Antes era el articulador, ahora tiene que ser el articulador, no queda bien claro cuál es el rol del Estado. Y este marco va a desarrollarse el Estado neoliberal. El Estado neoliberal va a hablar fundamentalmente, si uno tiene que definirlo, venimos de un modelo económico agroexportador a un modelo de industrialización de sustitución de importación, producción nacional, con limitación en la producción y con una ampliación con el desarrollismo, y después se vuelve a una primera etapa de industrialización y se cae el modelo. Ahora, ¿cómo salimos de esta? Básicamente de esta salimos a partir de lo que es el mundo. Otra vez el mundo vuelve para atrás. Es decir, el capitalismo tiene muy marcada la evolución internacional si uno la mira como si fuera un mapa. Hay una primera fase de expansión del capitalismo que es 1880-1915. Vamos para adelante. Cuando se produce el estancamiento hay que tomar una decisión. Y ahora el mundo está en la segunda fase de expansión del capitalismo. ¿Qué significa esto? Que básicamente el mercado internacional vuelve a generar riqueza. En pocas palabras, Carlos Menem definió de una manera, les diría, sencilla, tal vez sin quererlo, este concepto del Estado neoliberal. Pero lo que dice Carlos Menem es que el Estado neoliberal está basado, de hecho era una de las dos ideas fuerzas de Carlos Menem, en la economía popular de mercado. Menem manda en una economía popular de mercado. Este es el primer dato, fíjense, economía popular de mercado, ¿no? Y el segundo dato para entender el Estado neoliberal, y con esto cerramos, digo tres cuestiones más y partimos. La dictadura militar, fíjense, entre el 76 y el 83, va a generar un modelo económico basado, entre el 76 y el 83, la génesis del Estado neoliberal, un modelo económico basado en el otorgamiento de préstamos por el sector financiero internacional. Es decir, el sector financiero internacional otorga préstamos a Argentina. Y
y este no es un dato menor, fíjense que el proceso de reorganización nacional, el 24 de marzo del 76, asume la deuda externa de Argentina en 1976, 24 de marzo, son 7.800 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasó cuando terminó la dictadura? Nuestro país tiene un endeudamiento externo de 45.800 millones de dólares. Fíjense, de 7.800 a 48.600. Esta es la evolución de la deuda externa argentina en 7 años y medio de dictadura. Los organismos internacionales prestan dinero y a través de lo que es el otorgamiento de estos préstamos se genera un modelo económico basado en el sector financiero. Es decir, el modelo económico se basa en el sector financiero. No vamos a entrar por una limitación temporal, que después lo veremos, lo que es la política estructural de consenso ideológico de sociedad a través de la violación sistemática de derechos humanos. Pero el dato fundamental es esta idea de cómo el comercio internacional a través del sector financiero empieza a generar capital y empieza a generar supuestamente un desarrollo. Ahora, la dictadura se está yendo con esto, con una deuda de casi 50.000 millones de dólares, que Argentina va a tener que pagar al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco de París. Alguien se va a hacer cargo. Ya en este contexto asume Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín asume en el 83, hizo 6 años, fíjese 5 años y medio, tiene como idea fuerza la transición de la democracia. Es decir, para mí Alfonsín es un presidente realmente extraordinario. Es decir, yo, más allá de la objetividad o subjetividad, ideológicamente me considero peronista, pero un peronista ortodoxo, de 46-52. Y reconozco a Raúl Alfonsín como el segundo exponente más importante de la oratoria política de todo el internacional. Es el segundo orador más importante del sistema político argentino de todo el mundo. Acá había que ser presidente de la nación. Si hubo 2 momentos donde Argentina había que ser presidente, este es uno. Veniste 7 años y medio de dictadura con las violaciones sistemáticas de derechos humanos más importantes de la historia. Ahí había que asumir la presidencia. Y Alfonsín es presidente. Alfonsín es presidente. Esta es para mí la etapa más sensible. La segunda etapa, y no por el personaje en cuestión, pero digo el momento histórico, digo lo que valoro. El segundo periodo más sensible de la historia argentina que había de ser presidente fue el 20 de diciembre de 2001. Ahí nadie quiso ser presidente del país. Nadie quiso ser presidente del país. Y no es un dato para olvidar. No sucedió esto hace 100 años. Esto pasó hace 14 años. Hace 14 años nadie quiso ser presidente del país. Fueron 2 periodos muy sensibles a la historia política nacional. Alfonsín asume el 83. La idea fuerza, la democracia, ¿no? Con la democracia se come, con la democracia se vive, con la democracia se vive. Perfecto. Se restaura la democracia, la participación, el sistema institucional, el sistema electoral. Ahora, el tema económico es clave. Acá hay una deuda de 50.000 millones. ¿Quién se hace cargo de esto? El dato, para cerrarlo en 2 ideas, fíjense, es que Alfonsín tiene, en el ejercicio de los 5 años y medio de gobierno, un condicionamiento económico. Alfonsín tiene que pagar por intereses como primer mandatario de la República Argentina por esta deuda a razón de 10.000 millones de dólares por año. Es decir, de la guita que tiene Argentina, acá hay 10.000 millones que se van para afuera del traje. ¿Y de dónde viene? Y esto viene de Argentina, pero hay que pagar. Entonces, Alfonsín tiene un condicionamiento económico. Alfonsín tiene un condicionamiento sindical. Es decir, Alfonsín tuvo 14 paros generales. Producidos por el histórico dirigente que fue Saúl Ubaldini, un personaje realmente extraordinario del sindicalismo argentino. Pero Saúl Ubaldini promovió la organización de 14 paros nacionales donde el país realmente se paraba y no había nadie en la calle y generaba un daño muy fuerte. Condicionamiento económico, la relación al ordenamiento externo, condicionamiento sindical, la relación a reclamos de mejoras laborales. Es decir, el Estado lo que está poniendo acá es la capacidad de mediación. Si el Estado popular era claramente un articulador, claramente era mediador, claramente amortiguaba el conflicto, acá el Estado no tiene esta capacidad de amortiguar. Es decir, acá hay conflictos económicos, acá hay conflictos sindicales y por si fuera poco, lo que le faltaba a Alfonsín, un tercer condicionamiento que es militar. Alfonsín tiene 2 intentos de golpe de Estado. Es decir, condicionamientos económicos, sindicales y militares. Este es el marco donde ejerce la primera magistratura del doctor Alfonsín y ante
Y ante las diferentes adversidades es donde se termina produciendo la consecuencia de anticipación de la reacción. En el marco de un proceso hiperinflacionario, segunda hiperinflación más importante del siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial de la Alemania, es la segunda hiperinflación más importante del siglo XX en la Argentina en el 89. Alfonsín renuncia. Siempre recuerdo la tapa, la revista política más importante del contexto histórico es una revista que se llama la revista Somos. La tapa de la revista Somos es la cara de Alfonsín diciendo esta declaración: cuento los días como un preso, cuento los días como un preso, dice Alfonsín. No veía la hora de terminar el gobierno y entregar el mandato y que se elija un nuevo presidente constitucional. Y ese presidente va a ser Carlos Menem. Aparece Carlos Menem en el 89. Dos cuestiones más hacer. Carlos Menem en el 89-2003, al 99. Ahora bien, Carlos Menem asume el 8 de julio del 89. 8 de julio del 89. Los presidentes, según la Constitución, tienen que asumir en diciembre, el 10. Acá asume el 8 de julio. Se adelanta las elecciones, hay una crisis, alguien tiene que ejercer el mandato. Por eso Menem estuvo en la primera legislatura 10 años y medio. Él lo que hace es completar el mandato. Es elegido presidente el 8 de julio, mes 7. En el mes 9, 2 meses después, aparece el Estado de Leyes, y con esto empezamos a cerrar definitivamente la leyes. Aparece el Estado de Leyes en el mes 9 de septiembre. El Congreso de la Nación sanciona la ley 23696 y 23697. Estas son dos leyes históricas. Acá están las clases del pizarro: 23.696 y 23.697. La primera ley se refiere a la emergencia económica y la segunda ley de reforma del Estado. Ahora digo la vía fuerza de las dos. El título técnico, emergencia económica, 23.696, y la otra, 23.697, reforma del Estado. Ahora, hijo, lo que están diciendo estas leyes y por qué están importantes. Él asume en julio y en septiembre, 2 meses después, él asume el 8. La sanción de estas leyes son el 23 de septiembre. 2 meses después, el Congreso, por mayoría, sanciona estas leyes. ¿Qué son estas leyes, más allá de estos títulos? Acá está el Estado neoliberal. Estas dos leyes definen claramente el modelo de Estado en Argentina. Por eso siempre las menciono, por eso son reconocidas. Uno quiere definir, che, ¿cómo es el modelo de Estado en Argentina? Acá está todo. Acá está todo. Y lo único que uno tiene que hacer, una norma jurídica, una ley tiene dos partes. La primera parte es el considerante, la otra es la parte técnica, que es el articulado. Artículo 1, etc. Lo importante es la primera. El considerando, que te explico por qué voy a sancionar esto. Y el considerando lo dice clarísimo, de hecho lo define textual. El nuevo modelo de Estado en Argentina. ¿Qué es lo que dice el considerando a las leyes? Lo primero: todo lo que da pérdida en Argentina, todo lo que da pérdida en Argentina se privatiza, se terceriza. En verdad el chivo es otro, pero igual desayuna café Marte muy bueno. Se descentraliza. Y se desregulariza. Igual, digamos, Privatización, tercerización, descentralización y desregulación. Estas son 4 de las 10 políticas del consenso de Washington que crean el Estado neoliberal. Son 4 de las 10 políticas del consenso de Washington que crea el Estado neoliberal en el Banco Mundial. Argentina, básicamente en 2 meses, Menem está definiendo el modelo de Estado. 4 políticas. En pocas palabras, para cerrar. El Estado se reduce y delega responsabilidades, funciones. Y la prestación de servicios públicos a actores privados. El Estado se reduce y delega responsabilidades, funciones y la prestación de servicios públicos a actores privados. Hay una reducción del Estado desde un punto de vista institucional y político, hay un fortalecimiento del mercado como generador de la riqueza. Acá hay 2 sectores muy claros que generan la riqueza en Argentina. Uno es el sector financiero y otro es el sector tecnológico. ¿Dónde está la riqueza? Sector financiero y sector tecnológico. Y desde lo social, ya para cerrar definitivamente,
Fíjense, como digo, el Estado, lo que termina generando, en virtud de lo que dijimos anteriormente, en relación al mundo del trabajo. Por un lado es la introducción de las nuevas tecnologías, ¿no? Se introducen las nuevas tecnologías en el mercado laboral. Por otro lado se flexibiliza el trabajo, disminuyendo los derechos laborales.